Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí de nuevo, listos para una nueva aventura audiovisual juntos. Y hoy, vaya que nos vamos a sumergir en una aventura de esas que nos hacen suspirar, reír y hasta llorar un poquito. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que a muchos nos apasiona, las series turcas. Sí, esas producciones que nos han robado el corazón, esas historias que nos mantienen pegados a la pantalla, esas tramas que nos hacen vivir un carrusel de emociones. Pero no solo vamos a hablar de cualquier serie turca, no. Hoy vamos a centrarnos en esas joyas, esas series que han alcanzado un éxito rotundo, que han cruzado fronteras y que, lo mejor de todo, han logrado mantener esa magia, ese encanto especial, incluso en su doblaje al español. Así es, vamos a explorar esas series turcas que, traducidas a nuestro idioma, no pierden ni un poquito de su esencia, de su sabor original. Así que si eres de los que se desvela por un buen drama, de los que se emociona con un romance épico o de los que se ríe a carcajadas con una comedia entrañable, este es tu vídeo. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, ¿qué esperas para unirte a esta comunidad de amantes de las series? No te olvides de darle al botoncito de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este mundo mágico de las series turcas. Bueno, ¿por dónde empezamos? Ah, sí. Vamos a hablar de ese fenómeno que ha conquistado el mundo entero, una serie que ha hecho que miles de personas en todo el planeta se desvelen, se apasionen y se emocionen hasta las lágrimas, Erkenzicus, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, es mucho más que una simple comedia romántica. Es una explosión de química entre los protagonistas, una historia que te atrapa desde el primer momento con su frescura, su humor y sus personajes entrañables. La historia de Sanem y Can, dos polos opuestos que se encuentran en el mundo de la publicidad y poco a poco se van enamorando, es simplemente adictiva. Y lo más increíble es que, a pesar de ser una serie con mucho humor y situaciones cómicas, también tiene momentos de gran profundidad y emoción. La interpretación de Demet como Sanem, esa chica espontánea, soñadora y un poco despistada, es maravillosa. Y Can Yaman, con su carisma y su mirada penetrante, logra encarnar a la perfección a ese fotógrafo aventurero y un poco rebelde que se roba el corazón de todos. Y lo mejor de todo es que el doblaje al español de esta serie es de una calidad excepcional. Las voces logran captar a la perfección la personalidad de cada personaje, sus matices y sus emociones, haciendo que la experiencia de ver la serie en español sea tan disfrutable como en su idioma original. Sinceramente, Pájaro Soñador es de esas series que te dejan con una sonrisa en la cara, que te hacen creer en el amor verdadero y que te recuerdan que a veces, los polos opuestos se atraen de la forma más inesperada. Pero bueno, no nos quedemos solo con los romances juveniles y las comedias ligeras. Vamos a pasar a algo un poquito más dramático, algo que nos haga reflexionar y que nos toque el corazón. Y cuando hablamos de dramas turcos que no pierden su magia en español, es imposible no mencionar Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en Latinoamérica. Esta serie es una obra maestra en cuanto a producción, guión y actuaciones. La historia de amor prohibido entre Kemal y Nihan es tan intensa, tan apasionada y tan trágica, que te deja sin aliento. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es absolutamente palpable y las interpretaciones de ambos son de otro nivel. Amor Eterno es una serie que te hace cuestionarte muchas cosas, que te muestra las diferentes caras del amor y que te hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida. La historia está llena de giros inesperados, de secretos oscuros y de momentos de gran tensión que te mantienen al filo del asiento. Y una vez más, el doblaje al español es fundamental para que la serie mantenga su fuerza y su impacto emocional. Los actores de doblaje logran transmitir a la perfección la angustia, el dolor, la desesperación y la pasión que sienten los personajes. Y es que, honestamente, hay escenas de Amor Eterno que son tan intensas que te hacen llorar a mares, y el doblaje en español es parte fundamental para que estas escenas sean tan emotivas. Si aún no has visto Amor Eterno, te la recomiendo ampliamente, eso sí, prepárate para tener a mano una caja de pañuelos. Siguiendo con las series que nos hacen soltar alguna que otra lágrima, vamos a hablar de un clásico moderno que ha conquistado corazones en todo el mundo, Fatmagül Unsuku Ne, o como la conocemos en español, ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Esta serie, que aborda un tema tan delicado como el abuso sexual, es una obra de arte en cuanto a su tratamiento de la historia, sus actuaciones y su mensaje.
La historia de Fatmagul, una joven que es víctima de una terrible agresión y que lucha por reconstruir su vida, es una historia de superación, de resiliencia y de empoderamiento femenino. Beren Saat, en el papel de Fatmagul, ofrece una interpretación magistral, llena de fuerza, de vulnerabilidad y de autenticidad. Y el resto del elenco también realiza un trabajo excepcional. La serie no solo aborda el tema del abuso sexual de manera muy honesta y cruda, sino que también muestra la injusticia, la corrupción y las diferentes formas de violencia que existen en la sociedad. Pero lo que realmente hace especial a esta serie es que te conecta con los personajes a un nivel muy profundo. Te hace sentir su dolor, su rabia, su impotencia y su esperanza. Y al igual que con las series anteriores, el doblaje al español es impecable. Los actores de doblaje consiguen transmitir la complejidad emocional de los personajes y hacen que la historia sea aún más impactante. Fatmagul es una serie que te remueve por dentro, que te hace reflexionar sobre la importancia de la justicia y que te muestra el poder de la superación. Es una serie que no te dejará indiferente y que te acompañará mucho después de haber visto el último episodio. Y bueno, después de tanta intensidad y drama, vamos a relajar un poco el ambiente con una serie que nos haga reír a carcajadas y que nos recuerde la importancia del humor en la vida, Kiralkask, o Te alquilo mi amor. Esta comedia romántica es una delicia para los sentidos, una historia fresca, divertida y llena de situaciones hilarantes. La química entre el Zinsangu y Bararduk es simplemente explosiva y sus personajes, Defne y Omer, son adorables. Te alquilo mi amor es una serie que te hace olvidar de los problemas, que te hace reír a carcajadas y que te recuerda que el amor puede surgir de la forma más inesperada. La historia de Defne, una camarera que se hace pasar por la novia de un exitoso diseñador para ganar un poco de dinero, es tan ingeniosa y divertida que te atrapa desde el primer momento. Y lo más genial es que, a pesar de ser una comedia, también tiene momentos de gran ternura y emoción. Y como siempre, el doblaje al español es excepcional. Los actores de doblaje logran transmitir el humor y la frescura de los personajes, haciendo que las escenas cómicas sean aún más graciosas. Te alquilo mi amor es la serie perfecta para esos días en los que necesitas desconectar, reírte y recargar energías. Es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y que te hará creer en el poder del amor y del humor. Ahora, vamos a sumergirnos en un mundo un poco más histórico, un mundo de intrigas palaciegas, de pasiones prohibidas y de luchas por el poder, Mutesem YZYL, o El Sultán como la conocemos en Latinoamérica. Esta serie épica es una producción de gran magnitud que te transporta al Imperio Otomano, a la época de Suleimán el Magnífico. La serie narra la historia de amor entre el sultán Suleimán y la joven esclava Hurrem, una mujer inteligente, ambiciosa y muy adelantada a su tiempo. El Sultán es una serie que te atrapa por su cuidada ambientación, su vestuario espectacular, sus intrigas palaciegas y sus personajes fascinantes. La historia está llena de conflictos, de conspiraciones y de momentos de gran tensión que te mantienen pegado a la pantalla. Y las actuaciones de los actores son simplemente impecables. Y por supuesto, el doblaje al español de esta serie es un trabajo de arte. Los actores de doblaje logran transmitir a la perfección la magnitud de la historia, la ambición de los personajes y las intrigas palaciegas. El Sultán es una serie que te hace viajar en el tiempo, que te muestra la grandeza de un imperio y que te recuerda que el poder siempre tiene un precio. Es una serie que no te dejará indiferente y que te hará reflexionar sobre la historia y la condición humana. Cambiando un poquito de registro, pero manteniéndonos en el terreno de las grandes producciones, vamos a hablar de una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo por su emotividad y su mensaje, Muzice Doctor, o Doctor Milagro, como la conocemos en español. Esta serie, que es una adaptación de una producción coreana, narra la historia de Ali Befa, un joven cirujano con autismo que lucha por ser aceptado en el mundo de la medicina. Doctor Milagro es una serie que te conmueve por su emotividad, que te hace reflexionar sobre la importancia de la inclusión y que te muestra el potencial que tienen las personas con autismo. La historia de Ali es una historia de superación, de resiliencia y de humanidad. Su lucha por ser aceptado por sus colegas, por sus pacientes y por la sociedad en general es conmovedora e inspiradora. Y las actuaciones de los actores son simplemente impecables, especialmente la de Tañer Olmez, quien interpreta a Ali de una manera tan auténtica y tan conmovedora que te roba el corazón. Y al igual que con las otras series, el doblaje al español es una maravilla. Los actores de doblaje logran captar la esencia de cada personaje, su vulnerabilidad y su fuerza interior, haciendo que la historia sea aún más impactante. Doctor Milagro es una serie que te hace mejor persona,
que te recuerda que la diversidad es una riqueza y que te muestra el poder de la empatía y de la comprensión. Y para cerrar este recorrido por las series turcas que han mantenido su magia en español, vamos a hablar de una serie que ha generado muchísima conversación y que ha enganchado a miles de espectadores, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, que es una adaptación de una novela turca clásica, es una historia de pasión, de obsesión y de traición. La historia de Biter y Belul es una historia de amor prohibido que tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Amor Prohibido es una serie que te atrapa por su drama, por sus personajes complejos y por sus giros inesperados. La química entre Beren Saat y Kwan Tatltu es intensa y las actuaciones de ambos son de otro nivel. La serie aborda temas como la infidelidad, la ambición y las consecuencias de las decisiones que tomamos en la vida. Y, por supuesto, el doblaje al español es esencial para que esta historia mantenga su impacto emocional y su fuerza. Los actores de doblaje consiguen transmitir la intensidad de las emociones de los personajes y hacen que la trama sea aún más adictiva. Amor Prohibido es una serie que te hará cuestionarte muchas cosas, que te mostrará los lados más oscuros de la condición humana y que te dejará pensando mucho después de haber visto el último capítulo. Bueno, mi gente hermosa, después de este recorrido por el maravilloso mundo de las series turcas que no pierden su magia en español, espero que hayan disfrutado tanto como yo. Hemos hablado de romances apasionantes, de dramas conmovedores, de comedias hilarantes y de historias épicas que nos han transportado a otros mundos. Hemos visto que el doblaje al español es fundamental para que estas series mantengan su fuerza y su impacto emocional y que los actores de doblaje hacen un trabajo excepcional para transmitir la esencia de cada personaje y de cada historia. Hemos recordado que las series turcas nos han conquistado por su calidad, por su emotividad y por la pasión que transmiten. Y lo mejor de todo es que, gracias al doblaje, podemos disfrutar de estas historias sin perder ni un ápice de su encanto original. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta selección de series turcas y que hayan encontrado alguna que les haya llamado la atención. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas, esas que los han enganchado de principio a fin y que han logrado mantener su magia en español. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si han visto alguna de las series que mencioné, cuéntenme qué les parecieron y si están de acuerdo con mi opinión. Recuerden que este espacio es para compartir y para disfrutar juntos de nuestra pasión por las series. Y antes de despedirme, los invito una vez más a darle un like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos amantes de las series y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores. Sigan disfrutando de la magia de las series turcas.